¿Cuáles son los materiales que debemos de tener para poder hacer un buen proceso de soldadura? Bien, lo primero que recomiendo es tener un cautín adecuado. ¿Cuál va a ser un cautín adecuado que les va a ayudar a hacer un buen proceso de soldadura? Bueno, esto tiene que ver con la parte de la punta. La punta del cautín se recomienda que siempre esté con estaño. Se recomienda que la punta siempre tenga un estañado. Por ejemplo, aquí yo veo esta punta que tiene una parte de estaño, y la parte de estaño es la que me va a ayudar a transmitir el calor al componente electrónico. Si yo voy a soldar un componente electrónico, la punta debe estar estañada, no debe estar negra, porque ya está requemada. Tiene que estar estañada para poder hacer un buen contacto y pasarle el calor al componente. Se recomienda que tengan una punta estañada adecuadamente y que tenga ese brillo para que el calor pueda transferirse adecuadamente. Ven ustedes aquí, y se pueda fundir la soldadura. Para que el componente pueda soldarse. Ven ustedes ahí, se transfiere adecuadamente el calor al componente y el componente queda estañado. La soldadura se transfiere adecuadamente porque el cautín tiene punta estañada. Si la punta del cautín está carbonizada, por ejemplo que tenga este color completamente negro, esa punta no va a servir. El cautín con una punta carbonizada podrá derretir la soldadura, vean por ejemplo aquí, pero vean que la soldadura no se adhiere a la punta, no se adhiere al cuerpo del cautín. Si su punta del cautín hace esto, solamente derrite la soldadura y no se queda adherida, esa punta no sirve, no transfiere el calor adecuadamente hacia el componente que van a soldar. Por eso es importante que ustedes tengan un cautín que con una simple limpieza quede estañado. Ven ahí la punta, ¿sí? Es conveniente que la punta no quede negra, y por más que la limpien, no se le quite esa parte negra. Ustedes al limpiar su cautín, vean, la punta debe quedar estañada y fácilmente va a derretir la soldadura, y sobre todo va a transferir el calor. Vean ustedes aquí, caliento esta parte del transistor, aplico un poco de flux. Recuerden que el flux limpia el metal, y una vez que ya el metal está limpio, aplico la soldadura. Ven ustedes ahí, y vean cómo la soldadura solita se funde sobre el metal. ¿Por qué? Porque el cautín está transfiriendo calor al metal, porque la punta del cautín tiene esa parte estañada, tiene esa parte brillosa, y esa es la parte que nos va a ayudar a soldar. Si su cautín tiene toda la punta negra, toda la punta quemada, no les va a servir para soldar. Bien, entonces, ¿cuál es el cautín correcto? El cautín que conserva la punta estañada. Cautín que conserva la punta estañada es el cautín correcto. Hacemos una pequeña limpieza y ahí se ve el estaño. Vean, ahí tengo las puntas estañadas de cada uno de estos cautines. Son cautines que operan adecuadamente para transferir calor. Bien, una vez que ya tengo seleccionado mi cautín, porque la punta está estañada, ahora voy a seleccionar una correcta soldadura. ¿Cuál va a ser una correcta soldadura que se recomienda para reparación? Bien, en reparación seguimos utilizando la soldadura plomo-estaño. Tiene 60% de estaño y 40% de plomo. Esta soldadura se recomienda que tenga alma de flux, que ya tenga flux internamente. Si ustedes ven el flux, por ejemplo aquí, que nos quedó el residuo de flux, se pegó el componente con el flux. Vean el flux. Cuando el flux lo utilizamos, el flux se activa, y vean que hace un humo, genera un humo cuando el flux se activa. Ese humo quiere decir que tiene resina. Cuando ustedes consigan una soldadura, yo les recomiendo que compren
1 metro o 2 metros de soldadura en las tiendas y hagan esta prueba. Vean, derritan la soldadura con su cautín, fúndanla y vean ustedes al fundir la soldadura, ¿qué notan? Que la soldadura trae flux y por eso echa humo. Cuando una soldadura la funden y no humea, quiere decir que no trae alma de flux. ¿Y para qué es el flux? En el proceso de soldado te permite limpiar rápidamente el metal para poder tener una soldadura correcta. Entonces, una soldadura con alma de flux humea y es la que recomendamos para poder hacer la parte de las reparaciones. Entonces, consigan una soldadura plomo estaño 6040 con alma de flux. Bien, una vez que ya vimos los cautines que se recomiendan y la soldadura, también deben de tener un buen flux. Un buen flux debe de traer resina. Compren flux y viertan unas gotas sobre una superficie y hagan la prueba con diferentes flux. Ese flux lo vamos a dejar que se evapore durante unos 10 minutos y ese flux vamos a ver si se evapora completamente. Si se evapora completamente, no trae resina, era puro alcohol pintado de amarillo. Si al evaporarse el alcohol vemos que queda una sustancia un tanto pegajosa, esa es la resina, y la resina es lo que te permite que se limpie las terminales de los componentes electrónicos que vamos a soldar. Entonces, una resina que se evapora, un flux que se evapora, no sirve. Un flux que se mantiene la resina va a ser útil para poder hacer el proceso de soldado correcto y nos va a ayudar a limpiar los metales. De esa forma utilicen el flux. Bien. Otro componente que vamos a utilizar es la malla para soldar. La malla para soldar, si ustedes observan, es una malla de cobre. El cobre es un conductor excelente de calor y también la malla lo que hace es que al calentarla atrae lo que es la parte de la soldadura hacia sus alambres. Para que sea una malla bastante útil, lo que se recomienda es presionarla un poco para abrir su trenzado. Vean, la presiono aquí un poco para abrir el trenzado de la malla y vean cómo se empieza a hacer más ancha la malla y lo que generamos es un espacio entre sus alambres. Vean, ahí está la malla ya abierta y este espacio me va a ayudar a poder de alguna forma, ¿sí?, atraer a la soldadura por medio del proceso de soldado que ya hemos visto. Voy a cortar el exceso de malla que ya se utilizó y lo que yo recomiendo es que una vez que la malla ya esté abierta, agreguen unas gotas de flux y el flux lo que va a hacer es limpiar la malla durante el proceso de desoldado. La malla la vamos a utilizar para desoldar. Ahí ya tenemos la malla lista ya preparada y por ejemplo yo voy a acercar este cautín. Este cautín tiene un poco de soldadura ahí en la punta y vean qué pasa con esta soldadura del cautín al acercarla a esta malla que ya está preparada. Vamos a acercarla y vean cómo la malla lo que va a hacer es jalar la soldadura hacia sus alambres porque el flux va a limpiar bien el cobre y la soldadura va a correr hacia el alambre que no tiene soldadura. Vean ustedes ahí, caliento y vean cómo la malla se empieza a estañar. ¿Lo ven ahí? La malla le está quitando el exceso de soldadura a este cautín. Vean, ¿lo vieron ahí? Y esta sería también una forma de poder limpiar sus cautines. Vean aquí, caliento nuevamente y vean cómo la malla le va a quitar la soldadura al cautín. Le puedo poner un poco más de flux
Y ven ustedes ahí cómo se pasa la soldadura del cautín hacia la malla. Y ese es el proceso que hace la malla, limpiar el exceso de soldadura, lo va absorbiendo mediante el proceso que ya conocemos de el metal jala la soldadura siempre y cuando el metal esté limpio. En este caso el metal es la malla de cobre y la reforzamos con el flux para que haga mejor su función. Bien, estos son elementos que deben de tomar en cuenta para poder tener correctos materiales para poder hacer bien sus procesos de soldadura. Y muchas veces cuando no podemos hacer un soldado correcto, muchas veces pensamos que no sabemos hacer el proceso de soldadura, pero vean que ustedes teniendo sus materiales adecuados, teniendo sus herramientas adecuadas, pueden hacer sus procesos adecuadamente y correctamente. Bien, estos son los materiales que recomendamos tengan para poder hacer el proceso de soldadura. Hasta pronto.